Primer domingo de Cuaresma, queridos hermanos, y es la oportunidad que nos da el Señor también a encontrarnos, abrazarnos con Él, con su misericordia, y especialmente colocar este propósito, queridos hermanos, de acompañar a Jesús. Vamos a escuchar en el Evangelio las tentaciones que recibió Jesús, tentaciones que también nosotros estamos recibiendo constantemente, pero por eso la importancia de la oración. Y recordar, queridos hermanos, que si en la Eucaristía dominical no hay vida cristiana y que necesitamos nosotros, pues, de vivir de la Eucaristía, alimentarnos del pan de la palabra y de alimentarnos constantemente, queridos hermanos, de la Eucaristía. Por esto, pues vamos a colocarnos en la presencia de Dios, recordando, queridos hermanos, ese propósito de ir a la Eucaristía presencialmente, que necesitamos nosotros este tiempo de Cuaresma, pues participar de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Contemplamos en la primera lectura el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículos 4 al 10. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 90. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 13. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan,
pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las tentaciones, queridos hermanos, la tentación que sufre Jesús es también la tentación que nosotros estamos llamados a vencer cotidianamente. Jesús, dice la palabra de Dios, que lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán, fue llevado por el Espíritu durante 40 días por el desierto. En nosotros, queridos hermanos, también estos 40 días de Cuaresma que nos llevan a nosotros conmemorar con Jesús esos días que pasó en el desierto como preparación a esos años de predicación que culminan con la cruz en la gloria de la Pascua. Por lo tanto, durante estos 40 días de oración y de penitencia. Pero al terminar la escena, queridos hermanos, al terminar este tiempo, tuvo lugar esa escena que la liturgia de hoy nos ofrece, y es esa consideración que se recoge en el Evangelio de las tentaciones de Cristo. Es una escena llena de misterio, que el hombre pretende en vano entender, que Dios, que se somete a la tentación, que deja hacer al maligno, pero que puede ser meditada pidiendo al Señor que nos haga saber la enseñanza que contiene. Por un lado, queridos hermanos, es la primera vez que el diablo interviene en la vida de Jesús directamente, así abiertamente en el Evangelio. Va Él, se pone a prueba. Y esto, queridos hermanos, entonces, si el diablo puso a prueba a Jesús, que es Dios, ¿cuánto más el diablo no se acerca a nosotros para dejarnos allí, para acecharnos, a llevarle su corriente? Cuánto más el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Y por lo tanto, entonces, la tentación es una experiencia que todos los cristianos, que todas las personas vivimos. Pero Jesús en el Evangelio nos va a enseñar, queridos hermanos, cómo vencer la tentación. Se le acerca allí, por un lado, el tentador, y dice que entonces aquellos días el diablo, en aquellos días estuvo sin comer Jesús y al final sintió hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí inicia en ese diálogo. Allí, queridos hermanos, inicia el diablo meterse. Si eres Hijo de Dios, es decir, inicia con una frase de verdad, porque es el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: está escrito, no solo del pan vive el hombre. Jesús nos está enseñando cómo responder a la tentación. A la tentación se responde con la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios podemos responder a la tentación. No respondemos a la tentación, no respondamos a la tentación con nuestras propias fuerzas. No entremos en diálogo con la tentación. Cuando nosotros entramos en diálogo con la tentación, ya le estamos cediendo terreno.
ya hemos perdido la batalla, ya hemos perdido la lucha. Con el diablo no se dialoga. La única forma de dialogar con el diablo es con la palabra de Dios. Está escrito, pero atentos, porque el diablo también conoce la Escritura. El diablo conoce muy bien la Escritura, porque por eso Jesús el diablo llevándolo al alto, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado todo y te lo quiero dar si te arrodillas delante de mí, y todo te lo daré. Allí, queridos hermanos, cómo el diablo nos seduce también con las riquezas. Nos seduce el diablo con el quitar a Dios de nuestra vida. Y ese es el pecado la tentación más fuerte que nosotros podemos tener, queridos hermanos. Y el pecado que nos consume, que es el de la idolatría. Quitamos el espacio a Dios en nuestra vida y colocamos otras realidades. Idolatramos nosotros, queridos hermanos, cuando quitamos del corazón a Dios y colocamos la riqueza, colocamos los placeres, colocamos tantas realidades que agrapan allí al corazón. Queridos hermanos, ¿cuáles son los ídolos que tenemos en el corazón? Esos gustos, los placeres, y son estos ídolos cuando usted y yo nos preguntamos, queridos hermanos, por ejemplo, el domingo, que es día del Señor, que estamos llamados a participar de la Eucaristía, ¿cuántas veces, queridos hermanos, quitamos a Dios porque no participamos de la Eucaristía, sino nos vamos a hacer otras cosas e ignoramos a Dios, le damos la espalda a Dios? Por eso el Señor que nos llama a seguirle concretamente, que Dios está presente en nuestra vida y que por eso el Señor nos llama a vivir concretamente en su presencia. Por eso el demonio, aprovechando esas debilidades de Jesús y aprovechando nuestras debilidades en la naturaleza humana, allí Jesús sintió hambre, aprovechó esa debilidad. El diablo también, sintiendo nuestras debilidades del corazón, cuando ve que nuestro corazón está débil, llega allí para tentarnos, para sacudirnos, para destruirnos. Por esto, nosotros, queridos hermanos, que estamos llamados a encontrarnos con Jesús. En esta segunda tentación es allí, queridos hermanos, una tentación capciosa. Si te niegas, demostrarás que no confías en Dios plenamente. Si aceptas que obligas a enviar el aprovecho personal a sus ángeles para que te salven. El demonio no sabe que Jesús no tendrá necesidad de ángel alguno. Es allí, queridos hermanos, esa tentación, pues, que también nosotros vivimos de la vanagloria. Es la tentación que nosotros vivimos concretamente, en la cual le quitamos el puesto a Dios. Luego el diablo le dice, en este diálogo de las tentaciones, que luego le dice, responde concretamente, Jesús le dice: está escrito, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás cultos. Y por eso lo llevó a la Jerusalén, lo puso en un arre del templo y dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El diablo que cita la Escritura, está escrito. Atentos, queridos hermanos, nosotros, porque el diablo busca incluso ángeles vestidos de luz para disfrazarse concretamente, para llevarnos al camino de la perdición. Por eso Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta la siguiente ocasión. Cuando nosotros pensemos que no estamos en tentación, atentos que en cualquier momento el demonio vuelve por nosotros, vuelve por nuestra alma, porque Él le interesa que nosotros estemos con Él. Por eso, a veces cuando estamos en el pecado, borrachera, lujuria, todo tipo de pecado que nos aleja de Dios, queridos hermanos, el odio, el rencor, pareciera que llevamos todo bien, pero en realidad, queridos hermanos, el demonio está buscando allí, que es precisamente la perdición de nuestra alma. Usted y yo, queridos hermanos, estamos llamados a mantenernos en combate, en lucha. Combatimos la tentación manifestándose abiertamente
manifestándonos directamente en la confesión, en la dirección espiritual, pues el que tentación que se manifiesta es ya casi vencida, el que revela sus propias tentaciones al confesor, al director espiritual, puede estar seguro de que Dios otorga a la gracia necesariamente para pedirle bien. Por esto, apreciados hermanos, pues que nosotros mantengámonos en esa presencia de Dios, abrazándole con su amor, con su misericordia, y que constantemente le digamos al Señor: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.